Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desentrañamos los misterios y las novedades del mundo del entretenimiento. Hoy, como habrán visto por el título y por las pequeñas pistas que hemos ido dejando, vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a miles de corazones alrededor del mundo, un tema que evoca recuerdos de pasión, química innegable y una historia de amor que muchos creíamos que ya pertenecía al pasado. Sí, amigos, prepárense porque vamos a hablar de ellos, de la pareja que nos conquistó a todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales y en los foros de fans es una sola: ¿están juntos de nuevo? ¿El amor, después de todo, ha triunfado? Quédense conmigo porque vamos a poner sobre la mesa toda la información, los rumores, las pruebas y sobre todo, vamos a sentir esa emoción que solo ellos dos juntos pueden generar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con un solo clic, nos ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita. Ahora sí, vamos al grano. La noticia, o mejor dicho el rumor, de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad ha encendido las alarmas de los fans y ha puesto a trabajar a los detectives de la farándula. Ustedes saben que nosotros siempre intentamos ir más allá de los titulares y buscar esa verdad que a veces se esconde entre las líneas. Y con Can y Demet, la historia siempre ha sido un torbellino. Desde que compartieron pantalla en Erkenzicus, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Y en cierto modo, así fue. Los vimos juntos compartiendo momentos y la ilusión de una relación real se apoderó de todos nosotros. Pero el tiempo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, trae consigo cambios, y su relación, si es que la hubo de forma oficial y pública, llegó a su fin. O al menos, eso es lo que se nos presentó. Sin embargo, el cariño de los fans nunca menguó. De hecho, creo que se fortaleció. Cada vez que sus nombres aparecían juntos en una noticia, aunque fuera por una aparición casual o un me gusta en una foto, la esperanza se reavivaba. Y ahora, parece que esa esperanza podría estar más justificada que nunca. Hablemos de las señales. Y es que, mis amigos, en el universo de las celebridades, las señales son oro. Recientemente hemos visto una serie de coincidencias, de movimientos que no parecen tan aleatorios. Para empezar, Can Yaman, que ha estado enfocado en proyectos internacionales, particularmente en Italia, ha sido visto cada vez con más frecuencia en Estambul. Y no solo eso, sino que sus visitas coinciden, casualmente, con la presencia de Demet Özdemir en la misma ciudad. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O es que acaso los destinos se están alineando de nuevo? Además de estos encuentros fortuitos en tierra natal, hemos notado algo más sutil pero no menos significativo: la interacción en redes sociales. Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y sus perfiles son seguidos por millones, los fans más observadores han detectado pequeños gestos. Likes recíprocos, comentarios breves pero significativos, e incluso, en algunos casos, la aparición de uno en el fondo de una historia del otro, aunque sea por un instante fugaz. Estos detalles, insignificantes para algunos, para los seguidores acérrimos son piezas de un rompecabezas que gritan: algo está pasando. Y no podemos obviar el factor de las redes sociales. Las plataformas digitales se han convertido en el escenario principal donde se desarrollan muchas de estas historias. Los fans, armados con la paciencia de un detective y la agudeza de un halcón, escanean cada foto, cada vídeo, cada historia. Y no es raro que descubran un reflejo de Demet en las gafas de sol de Can, o que identifiquen una canción que ambos han compartido en momentos diferentes. Es un juego de pistas constante y esta vez, las pistas parecen apuntar en una dirección muy clara. Pero, ¿qué hay de la vida personal de cada uno? Es importante recordar que tras su separación, ambos han tenido sus propias vidas, sus propios proyectos y, se rumorea, sus propias relaciones. Sin embargo, parece que las viejas llamas, en este caso, no solo no se han extinguido, sino que quizás están ardiendo con más fuerza. Y aquí es donde entra el factor: el amor triunfa. Porque, seamos sinceros, la historia de Can y Demet siempre tuvo ese toque de cuento de hadas. La chispa que surgió entre ellos en el set, la conexión que traspasó la pantalla, y la forma en que cautivaron al público, nos hicieron creer en esa posibilidad de que el amor verdadero puede superar obstáculos, incluso los de la fama y la distancia.
Ahora, pensemos en las implicaciones de un posible regreso. Si Can Yaman y Demet Özdemir decidieran hacer oficial su reconciliación, el impacto sería monumental. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se volverían locos, y los fans celebrarían a lo grande. Sería la confirmación de que a pesar de las diferencias, de los caminos separados, la atracción y el cariño mutuo pudieron más. Sería en esencia una historia de redención romántica, una prueba de que a veces el primer amor, o el amor que te hizo brillar de una manera especial, tiene un poder duradero. Imaginen la escena, ellos dos, juntos de nuevo sonriendo, compartiendo miradas cómplices. ¿Sería para un nuevo proyecto juntos? ¿Una película, una serie? Sería la cereza del pastel, la confirmación definitiva que tanto anhelamos. Porque, seamos honestos, la química que demostraron en Erkénticos fue algo pocas veces visto. Era natural, era magnética, era inolvidable. Y si esa misma magia se pudiera replicar en la vida real, sería un regalo para todos los que seguimos su trayectoria. Y aquí es donde entra la parte más especulativa pero también la más emocionante. ¿Qué ha cambiado desde la última vez? ¿Qué ha madurado en sus vidas que ahora les permite reencontrarse? La vida les ha llevado por caminos diferentes, han crecido como artistas y como personas. Quizás esa distancia, esa experiencia individual, les ha hecho apreciar lo que tuvieron, o darse cuenta de que lo que buscaban realmente lo habían encontrado el uno en el otro. Es fascinante pensar en las conversaciones que podrían haber tenido, en los momentos de reflexión que los habrían llevado a este punto. Los rumores, por supuesto, también están alimentados por la nostalgia. Muchos de nosotros recordamos con cariño los días de Erkénticos, los capítulos que esperábamos con ansias, las escenas que nos hacían suspirar. Y cuando vemos indicios de que Can y Demet podrían estar juntos de nuevo, es como si esos recuerdos volvieran a la vida con una fuerza renovada. Es la posibilidad de revivir esa magia, de ver a nuestros personajes favoritos, o más bien, a los actores que les dieron vida, encontrar su propia felicidad juntos. Y no podemos ignorar el poder del fandom. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir son increíblemente apasionados y dedicados. Son ellos quienes, a través de su observación minuciosa y su entusiasmo, a menudo son los primeros en detectar estas señales. Han creado comunidades enteras dedicadas a seguir cada paso de sus ídolos, y cuando se trata de una posible reconciliación, su energía se multiplica. Son la fuerza motriz detrás de muchas de estas especulaciones, y en cierto modo, son parte integral de esta narrativa. Ahora, es fundamental mantener la calma y la prudencia. Hasta que ellos mismos no lo confirmen, todo esto seguirá siendo rumor y especulación. Sin embargo, como comunicadores y como fans, es nuestro derecho y nuestro placer explorar estas posibilidades, sentir la emoción y discutir lo que significaría para todos nosotros. Y lo que sí es seguro es que, ya sea que regresen o no, la huella que dejaron en la televisión y en nuestros corazones es imborrable. La forma en que se complementaban, la energía que compartían, es algo que recordaremos siempre. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿están juntos de nuevo? ¿El amor triunfa? Las señales son intrigantes, los rumores son persistentes, y la esperanza de los fans es palpable. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la atmósfera está cargada de esa posibilidad. Y si ese fuera el caso, si Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran realmente dándose una segunda oportunidad, sería una noticia que resonaría por mucho tiempo. Sería la validación de que en el complejo mundo del espectáculo, a veces los finales no son definitivos, y que el amor, con paciencia y quizás un poco de suerte, puede encontrar el camino de regreso. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y las esperanzas que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desgranado las pistas, hemos sentido la emoción y hemos especulado sobre lo que el futuro podría depararles. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos es innegable, y la conexión que crearon con el público fue algo especial. Y si el destino, o sus propios corazones, los han llevado de vuelta el uno al otro, solo podemos desearles lo mejor. Así que para ir cerrando este vídeo, hemos abordado la fuerte posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en las señales recientes, la interacción en redes sociales y la persistente esperanza de los fans. Hemos reflexionado sobre la magnitud de tal noticia y el impacto que tendría en el mundo del entretenimiento. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes, mis queridos espectadores. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Creen que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿Qué piensan de todos estos rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!